Mis padres querían que dejara la universidad para ayudar a su perezoso hijo de oro a alcanzar sus grandes sueños. Cuando les dije que no, perdieron dinero, así que me mudé y corté todo contacto. Hola a todos. Un pequeño favor antes de empezar. Por favor, suscríbanse si les gusta este tipo de material. Es gratis, ayuda al canal y les asegura que nunca se pierdan un video genial. Bueno, empecemos. Hola a todos. Nunca pensé que sería el tipo de persona que comparte sus cosas personales aquí. Pero después de ver cuántos de ustedes han compartido sus historias, pensé en intentarlo y compartir las mías también. Soy un chico de 20 años en mi segundo año de universidad, y de alguna manera me metí en esta extraña y desagradable situación con mi familia. Quizás crean que esto solo pasa en las películas, pero pasa. Así es la vida, y la estoy viviendo. Tal vez escribirlo todo me ayude a entender las cosas mejor, como mínimo. Bueno, aquí está la historia detrás de esto. Mi familia era dueña de una panadería que ha existido desde siempre en el pequeño pueblo donde crecí. Hablo de décadas. Mis abuelos la fundaron y, tras jubilarse, mis padres se hicieron cargo. Todo el pueblo la conoce. No por elegancia ni nada, sino porque siempre ha estado ahí. La gente compra el mismo pan, los mismos pasteles y el mismo café que desde pequeños. Para mis padres, la panadería es más que un simple trabajo. Lo es todo para ellos. Se han entregado por completo. No importa si es tarde por la noche, temprano por la mañana o un día festivo. Mi madre solía decir, esta panadería es el corazón de nuestra familia. Mi padre hablaba de cómo era nuestro legado. De niño, yo ayudaba aquí y allá, principalmente por obligación. Limpiaba los suelos, llenaba la vitrina de pasteles o empaquetaba los pedidos. No era nada grave, pero fue suficiente para mostrarme el trabajo que implica gestionar un local así. Mis padres a veces decían que esperaban que alguno de nosotros, ya fuera yo o mi hermano menor, nos hiciéramos cargo algún día. Nunca me consideré en ese rol. Aunque me gustaba la panadería tal como era, no era mi ideal. No me gustaba tanto como a mis padres. Estaba más interesada en los estudios y en encontrar mi propio camino. Luego está mi hermano menor, Trevor. Ya tiene 18 años, pero siempre ha sido el mejor de la familia. ¿Sabes a qué me refiero? Desde la perspectiva de mis padres, era infalible. Si limpiaba su habitación sin que nadie se lo dijera, pensarían que era el niño más responsable del mundo. Mientras tanto, se suponía que yo debía encargarme de todo sin problemas. De niños, yo hacía la mayor parte de las tareas de la casa y Trevor descansaba cada vez. Mis padres decían cosas como, «Ay, no se le da bien eso». «Oh, necesita más ánimo». Pero si me descuidaba en algo, me reprendían por ser responsable. El favoritismo no terminaba ahí. Por cada pequeña cosa que hacía Trevor, ganaba juguetes nuevos. Le consiguieron unos auriculares nuevos tras aprobar un examen de matemáticas. No tuvo problemas en la escuela durante una semana y le regalaron un videojuego nuevo. Con suerte, podría conseguir un buen trabajo y traer buenas notas a casa. No deseaba nada. Se trataba más de lo evidente que era que los trataban de forma diferente. Para cuando llegué al instituto, ya había aprendido a dejar pasar las cosas. Lo que más me preocupaba era entrar a la universidad. Trabajé duro, ahorré todo lo que pude y conseguí algunas becas para ayudarme a pagar los estudios. Mis padres me ayudaron a pagar una parte, pero también trabajé a tiempo parcial para cosas como la comida y los libros. Supuse que, al irme a la universidad, por fin podría centrarme en mí mismo sin que todo el drama familiar se interpusiera. Y durante un tiempo, sentí que podía respirar. A veces, los fines de semana, iba a casa, trabajaba a la panadería y luego volvía a la escuela. No era gran cosa, pero se podía hacer. El problema es que mis padres siempre me hacían indirectas sutiles sobre la panadería cuando llegaba a casa. Cosas como, «Es un placer tenerte aquí» o «Eres tan confiable. No sabemos qué haríamos sin ti». Era sutil, pero notaba que intentaban hacerme pensar en ello. Trevor, en cambio, casi nunca estaba. Venía una hora, quizá jugaba con la caja registradora o cantaba una canción de la cruz, y luego se iba. Mis padres me decían a menudo que dejara de hablar de que Trevor no ayudaba mucho. Todavía es joven y está tratando de entender las cosas. Argumentaban que ese tipo de responsabilidad es demasiado para él ahora mismo. No lo entendía, pero dejé de discutir porque siempre terminaba sintiéndome injusta por querer que hiciera su parte. Las cosas me iban bien en mi segundo año de universidad. Sin embargo, me iba bien en la escuela, trabajaba a tiempo parcial y empezaba a sentir que estaba reorganizando mi vida. Entonces,
Un fin de semana, decidí irme a casa. Pensé que sería como cualquier otra visita. Puedes comer en casa, ayudar en la panadería por un tiempo y luego volver a la escuela. Pero cuando llegué, todo se sintió diferente. Mis padres me llevaron a la sala y me sentaron con una mirada muy seria, como si tuvieran algo importante que decirme. Trevor estaba sentado a un lado, mirando su teléfono sin prestarme atención. Y entonces me dieron un golpe. Mi madre habló primero, y su voz era fuerte. Escucha, no tenemos suficiente gente. Tu padre y yo no podemos hacerlo todos solos. Así que hemos decidido que es hora de que te hagas cargo del negocio familiar. Queremos que dejes la escuela. Te necesitan en la panadería. Me quedé paralizada por un segundo, tratando de averiguar si la había escuchado bien. Antes de que pudiera decir nada, mi padre intervino como si estuviera a punto de redoblar sus esfuerzos. Todavía no para Trevor. Él todavía está tratando de entender las cosas. Pero tú, eres confiable y responsable. Siempre pudimos contar contigo. Al principio, no sabía qué decir. No estaba segura de si querían que... Sonreí y dije, claro, tiraré todo por lo que he trabajado, o si de verdad pensaron que era una petición razonable. En cualquier caso, necesitaba un segundo para asimilarlo. Finalmente, pregunté, ¿quieres que haga qué? Que abandone la universidad. Mi madre asintió como si fuera lo más lógico del mundo. Necesitamos a alguien con quien podamos contar para que trabaje en la panadería a tiempo completo. No podemos seguir haciéndolo solos. Sin embargo, ahora mismo, no podemos permitirnos contratar ayuda. Quizás puedas volver a estudiar dentro de unos años, cuando las cosas estén más estables. Miré a Trevor, que estaba sentado allí con los auriculares puestos a medias, mirando su teléfono. ¿Y él qué? Pregunté, intentando mantener la voz serena. ¿Por qué no puede ayudar? Antes de que mi madre pudiera responder, mi padre intervino. Trevor ayudará al final, pero aún es un niño. Aún no sabe qué quiere hacer. No podía creer lo que oía. Le dije que solo era 2 años menor que yo, porque tiene tiempo para pensar las cosas. Pero yo no, porque tengo que renunciar a todo mientras se queda de brazos cruzados. Trevor finalmente levantó la vista y sonrió como si toda esta situación fuera una broma. Añadió, la verdad es que no estoy hecho para la vida de pastelero. Tengo planes más grandes. Miré a mis padres y esperé a que dijeran algo, cualquier cosa que tuviera sentido. En cambio, mi madre me miró como si no estuviera contenta de que no me hubiera unido de inmediato. Dijo, ¿sabes lo mucho que significa la pastelería para esta familia? Renunciamos a mucho para sacarla adelante y cuidarte. Tienes que devolver algo ahora. Devuelve algo. Lo repetí, esta vez con un poco más de fuerza. Me he esforzado mucho por forjarme un futuro. He estado trabajando a tiempo parcial, sacando buenas notas y pagando parte de mi matrícula. Y ahora quieres que lo tire todo a la basura porque Trevor no está listo. ¿Cómo es eso justo? El rostro de mi padre se ensombreció. Dijo con severidad, no se trata de justicia. Se trata de familia. La panadería es parte de nuestra historia. No tenemos nada sin ella. Se me revolvió el estómago. Entonces dije, consigue a alguien. Intentando ser guay. No tienes que hacer esto conmigo. A mucha gente le encantaría tener un trabajo. Mi madre negó con la cabeza. No tenemos dinero para contratar a nadie ahora mismo. La situación es difícil, pero si regresas y ayudas, podemos mejorarla. No queremos que hagas esto para siempre. Solo hasta que nos recuperemos. Me quedé atónita. Quieres que deje la universidad y trabaje gratis para ti, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pregunté, subiendo un poco la voz. La cara de mi padre se puso roja de rabia. Gritó, eres tan egoísta. Lo hemos hecho todo por ti. Pagamos tus estudios, te dimos de comer y te dimos un lugar donde vivir. Ahora, cuando te necesitamos, nos das la espalda. Solo porque estás en la universidad, crees que el mundo te debe algo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya habían tomado su decisión. No había discusión. Era una última oportunidad. No querían escuchar lo que yo tenía que decir. Solo esperaban que hiciera lo que ellos querían. Dije, lo siento. Con la voz temblorosa, intenté calmarme. Pero no voy a dejar la universidad. He trabajado mucho para llegar hasta aquí. No voy a renunciar a eso. El rostro de mi padre se endureció. Dijo con frialdad, es tu decisión si no quieres formar parte de esta familia. Pero si te vas ahora, no te ayudaremos más. No asperscapagamos tu matrícula. Ni el alquiler,
ni nada más. Tú decides. Sabían que no podía pagar fácilmente el resto de mis gastos universitarios yo sola, pero superé mi miedo. Era demasiado pedir para que me rindiera sin más. Miré a mi madre, esperando que me diera alguna pista de que no estaba de acuerdo con él. Ella solo asintió. Parecía decepcionada. Añadió, ya hemos renunciado a tanto por tu educación. Es lo mínimo que podías hacer para agradecerte. Por supuesto, Trevor no pudo evitar añadir su granito de arena. Supongo que no eres tan confiable como creían, dijo con una sonrisa burlona. Lo ignore. Tenía las manos apretadas en puños y sentía un nudo en el pecho que no se me iba. Pero no iba a ceder. No voy a dejar la escuela, repetí, esta vez con más firmeza. La habitación se quedó en silencio. La cara de mi padre era de piedra, y mi madre parecía a punto de llorar. Trevor se recostó en su silla, con aire de suficiencia. Finalmente, mi padre se levantó, en voz baja y firme. Si te vas de esta casa sin aceptar ayudar, no te molestes en volver, dijo. Lo miré fijamente un momento, intentando procesar lo que acababa de decir. Me puse de pie. ¡Dos! Bien, logré decir con la voz temblorosa. Con esas palabras flotando en el aire, simplemente salí de casa. Ni siquiera me molesté en despedirme. La fría mirada de mi papá me siguió hasta la puerta y mi mamá no dijo ni una palabra más. Creo que una parte de mí esperaba que me devolviera la llamada para decirme que no lo decían en serio, pero no fue así. En cuanto salí, sentí como si el peso de toda la conversación me golpeara. Tenía el corazón acelerado y las manos temblaban. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Lo único que sabía era que no podía quedarme allí, no después de todo lo que acababan de decir. Terminé conduciendo hasta el apartamento de mi amigo Marcus. Habíamos sido cercanos desde el instituto, y era el tipo de chico con el que se podía contar cuando las cosas se torcían. Cuando llegué a su puerta, me miró y supo de inmediato que algo andaba mal. Abrió la puerta y se hizo a un lado. Parecía preocupado por mí. Entré, dejando mi bolso junto al sofá, sintiendo el peso del agotamiento sobre mí. Sin necesidad de muchas explicaciones, inmediatamente me ofreció su apoyo, diciéndome que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Su consuelo, un pequeño pero muy necesario alivio en ese momento. Esa noche, apenas dormí. Mi mente estaba llena de preguntas y preocupaciones. ¿Cómo iba a pagar la escuela sin la ayuda de mis padres? ¿Qué pasaría con el alquiler, la comida y mis cosas? La mayoría de mis cosas seguían en casa. No podía dejarlo todo. A la mañana siguiente, decidí que tenía que volver. No planeaba quedarme mucho tiempo. Solo el tiempo suficiente para recoger mis cosas esenciales. Marcus ofreció venir conmigo, pero le dije que estaría bien. No quería arrastrarlo al desastre. Cuando entré en la entrada, tenía un nudo en el estómago. Sentía que ya no pertenecía a esa casa. Entré sin llamar porque no estaba de humor para esperar a que nadie me abriera. Mi madre estaba en la cocina hojeando unos papeles. Al verme, levantó la vista. Su expresión era una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Has entrado en razón?, preguntó, dejando los papeles. Ignoré la pregunta y dije, solo vine a buscar mis cosas. Su rostro se ensombreció un poco, pero no discutió. No veo que quedarme aquí y renunciar a todo por lo que he trabajado sea la mejor opción, dije sin mirarlo. ¿Crees que eres demasiado bueno para esta familia ahora?, replicó. No se trata de ser demasiado bueno, dije, cerrando la cremallera de la mochila. Se trata de no tirar mi futuro por la borda porque Trevor no quiere ayudar mientras no tenga nada que hacer. Al mencionar a Trevor, la expresión de mi padre se ensombreció aún más. Tu hermano necesita tiempo, dijo bruscamente. No está listo para esta responsabilidad. ¿Y yo sí?, pregunté, volviéndome hacia él. Estás dispuesto a dejar que yo lo renuncie a todo, pero él tiene vía libre. ¿Cómo es eso justo? No tenía respuesta para eso. En cambio, simplemente negó con la cabeza y se alejó, murmurando algo en voz baja. Justo cuando estaba a punto de irme, Trevor por fin apareció. Salía de su habitación, con los auriculares todavía colgando del cuello, y me dedicó una de sus sonrisas características. ¿Ya te vas? Bueno, no dejes que la puerta te golpee al salir, añadió, riendo. Me volví hacia él, con la ira a flor de piel. Sabes, este también es tu lío. Quizás si hubieras dado un paso al frente por una vez, nada de esto estaría pasando. Puso los ojos en blanco. No es mi problema. No tenía energías para discutir con él. Me colgué la mochila al hombro y me dirigí a la puerta. Mi madre me esperaba en el pasillo con lágrimas en los ojos.
Si te vas ahora, no esperes que te ayudemos más, dijo con voz temblorosa. Recuerda, sin alquiler, sin matrícula, nada. Estarás sola. Me lo imaginé, respondí, intentando mantener la voz serena. Me fui después de eso. El viaje de vuelta a casa de Marcus fue silencioso, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Seguí repasando mentalmente todo lo que había pasado con mis padres, dudando de todo lo que decía. Por supuesto, sabía que había tomado la decisión correcta a mantener mi postura. No iba a tirar por la borda todo por lo que había trabajado. Pero, para ser honesta, estaba aterrorizada. ¿Y si no podía pagar el alquiler ni la matrícula? ¿Y si todo esto salía mal? La idea de estar completamente sola durante la primera vez fue mucho más real hoy, y eso dio miedo. Cuando llegué a casa de Marcus, noté que mis manos agarraban el volante como si fuera lo único que me mantenía en pie. Ahora mismo, solo necesito un minuto para respirar y pensar en lo que sigue. Los mantendré a todos al tanto. Una actualización. Hola a todos. Quería darles una actualización porque las cosas han empeorado aún más desde la última vez que publiqué. Todavía estoy tratando de entenderlo todo, pero escribirlo aquí me ayuda a pensar con claridad. Así que gracias por leer. Tomé todo lo que pude de casa de mis padres y pasé la noche en casa de Marcus. Todavía no tenía un plan claro, pero si sabía una cosa, no iba a volver atrás. No iba a renunciar a mi futuro para limpiar su basura. Al día siguiente, mis padres no perdieron el tiempo cumpliendo sus amenazas. Me desperté y vi que mi conexión telefónica había sido desactivada hasta que configurara un plan prepago. No podía llamar ni enviar mensajes a nadie. Además, me devolvieron el pago del alquiler porque, supuestamente, mi madre había cancelado el pago automático que ellos gestionaban. Parecía que pretendían recordarme que estaba sola a cada paso. Parecía mezquino y planificado, como si intentaran hacerme cambiar de opinión. No voy a mentir, funcionó un tiempo. En un momento dado, pensé que quizá era más fácil simplemente volver atrás y hacer lo que querían. Pero entonces recordé cómo mi padre me miraba como si lo hubiera decepcionado y cómo Trevor sonreía con suficiencia, como si supiera que cedería y salvaría el día. Eso me sacó de apuros. Mia Pressure a Avery Garlow. Primero, fui a una tienda cercana y compré un plan de teléfono prepago barato. No era perfecto, pero al menos podía volver a hablar con gente. Luego revisé todas mis cuentas bancarias y otras facturas para asegurarme de que mis padres no pudieran manipular nada más. No sabía cuánto podrían conseguir hasta que empecé a buscar. Era demasiado para mí, pero no podía permitirme perderme nada. Al final del día, había resuelto casi todo. Ahora estaba a cargo de todo, incluyendo el alquiler, los servicios y el pago del coche. Sentía como si estuviera limpiando después de una tormenta, pero al menos estaba haciendo las cosas. En ese momento, el dinero era lo más importante para mí. Antes de que todo esto pasara, mi trabajo a tiempo parcial en el restaurante apenas alcanzaba para la comida y los libros. Ahora, tenía que averiguar cómo hacer que ese dinero me alcanzara para el alquiler, los servicios y todo lo demás. Le pregunté a mi jefe si podía trabajar más horas. Al principio, no estaba seguro porque ya tenía la agenda llena, pero finalmente me ofreció unas horas extra. No era mucho, pero era un comienzo. Después de eso, fui a la oficina de ayuda financiera de la universidad. Fue difícil contarles lo que me pasaba. Odiaba sentir que estaba pidiendo ayuda, pero fueron sorprendentemente comprensivos. El asesor con el que hablé me ayudó a conseguir un pequeño préstamo personal y una beca de emergencia. No lo cubría todo, pero sí me ayudó un poco. Mis padres empezaron a saturar mis redes sociales porque ya no podían contactarme por teléfono. Me enviaron un montón de mensajes por Facebook e Instagram. Los mensajes de mi padre eran breves y directos. Estás siendo egoísta. Vuelve y arregla este lío. Los mensajes de mi madre hablaban de la familia y de cómo los estaba separando. Y luego estaba Trevor. Simplemente me envió un mensaje, pero me enfureció muchísimo. Escribió: eres un tonto por no haber tomado el camino fácil. Solo estás empeorando las cosas sin motivo. El camino fácil. Esta persona tuvo el descaro de decir que era fácil cuando no había hecho nada para ayudar a la panadería. No sabía lo que era tener que lidiar con la escuela, el trabajo y todas esas facturas imprevistas. Estaba en casa sin hacer nada mientras yo estaba aquí tratando de mantenerme a flote. Para colmo, mis padres le contaron al resto de la familia su versión de los hechos. Una tía me contó que mi padre le había estado contando a la gente que había dejado la panadería, dejándolos en una situación muy difícil.
Me hizo quedar como un joven desagradecido a que no le importaba nuestra familia ni nuestro legado. Los parientes y tíos de mi padre creyeron todo lo que mis padres decían sobre la historia. Empezaron a escribirme diciéndome cosas como que tenía que hacer lo correcto por la familia y ser mejor persona. Era molesto, pero no sorprendente, ya que son muy cercanos a mis padres. Sin embargo, algunos de mis primos tenían más dudas y querían escuchar mi versión de los hechos. Les dije la verdad. Mis padres querían que renunciara a mi futuro para poder ayudar a Trevor, quien ni siquiera estaba dispuesto a ayudar con la tienda. Algunos me creyeron y dijeron que lo entendían, pero otros seguían pensando que yo era el egoísta, lo cual me dolió más de lo que pensaba. Fue muy agotador. Sentía que estaba librando guerras en todos los frentes con mi dinero, mis emociones e incluso con la percepción que tenía de mi familia. Intenté concentrarme en lo que tenía que hacer, pero a veces me parecía demasiado. En un momento dado, escuché a Marcus hablando por teléfono con alguien sobre mi problema. Se giró hacia mí después de colgar y me dijo, «¿Sabes? Lo estás haciendo mejor que la mayoría de la gente en tu situación». No me sentía nada bien, pero oírlo decir eso me hizo sentir un poco mejor. Empecé a elaborar un plan para los próximos días. Establecí un presupuesto estricto y me deshice de todo lo que no necesitaba. Se acabó la comida para llevar, los servicios de streaming y todo lo que no fuera necesario. Empecé a explorar trabajos alternativos a tiempo parcial que pagaran mejor o me dieran más horas. Aún así, era evidente que tendría que hacer grandes concesiones para terminar el semestre. El coste de los estudios seguía lanzándome. La beca de emergencia y el préstamo me ayudaron, pero no lo cubrían todo. Mis padres seguían enviándome mensajes, pero el tono cambió un poco. Los mensajes de mi padre seguían siendo contundentes y exigentes, mientras que los de mi madre se volvían cada vez más desesperados. Escribió cosas como, «Trevor no está manejando bien la presión y necesitamos que vuelvas antes de que sea demasiado tarde». Hiciera que pareciera que la panadería estaba a punto de desmoronarse. No sé si era cierto o solo otra forma de hacerme cambiar de opinión, pero no lo hice. Por ahora, me mantengo firme y voy resolviendo las cosas poco a poco. Les avisaré cuando tenga más que decir. Gracias por acompañarme en esto. Significa mucho. Segunda actualización. Hola a todos. Vuelvo con otra actualización. Las cosas se han vuelto locas desde la última vez. Todavía me cuesta entender algunas cosas. Así que, retomemos donde lo dejé la última vez. Estaba intentando averiguar cómo sobrevivir cuando mis padres me dejaron sin teléfono. Hasta ahora, había pagado el alquiler, me había cambiado un plan de teléfono prepago y estaba trabajando turnos adicionales en la cafetería mientras seguía estudiando. Fue difícil, pero estaba decidida a que funcionara. Pero he escuchado más sobre lo que está pasando en la panadería en las últimas semanas. Y digamos que las cosas no pintan bien. Por lo que he escuchado de amigos y gente de la ciudad, la panadería está a punto de cerrar. Parece que a mis padres les cuesta seguir el ritmo. Los clientes ven que la calidad ha bajado porque los estantes no están tan surtidos como antes. Chloe, una amiga que a veces visita la panadería, me contó que el ambiente ha cambiado por completo. Mis padres parecen estar bajo mucho estrés todo el tiempo. Se gritan entre ellos y a los clientes, comentó. Parece que apenas logran mantener la situación bajo control. Al principio, asumí que era algo normal que pasara cuando perdían un par de manos extra. Yo ayudaba mucho, así que es lógico que tuvieran problemas sin mí. Pero luego oí rumores sobre preocupaciones mayores, como problemas de dinero, facturas atrasadas e incluso sospechas de que podrían estar endeudados. Fue duro de oír, para ser sincera. Incluso después de todo lo que ha pasado, no quiero que la panadería quiebre. Sé lo mucho que significa para mis padres, ya que ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria. Pero a medida que aprendí más, me di cuenta de que estaba sucediendo mucho más de lo que había imaginado. Las cosas se pusieron muy mal. Chloe dijo un día que vio un cartel en la puerta de la panadería sobre un pago atrasado. No estaba segura de para qué era, pero parecía importante. Eso me hizo querer saber más. Así que empecé a investigar. No quería preguntarles directamente a mis padres. De ninguna manera iba a abrir esa caja de Pandora. Investigué un poco en Internet e incluso pregunté a conocidos si habían oído algo. Finalmente, encontré algo que me revolvió el estómago. Mis padres habían contraído una deuda enorme hacía un tiempo, usando la panadería como garantía. El préstamo en sí no era tan sorprendente. Bueno, esto les pasa a las pequeñas empresas a veces, pero lo que me interesó fue el motivo por el que lo hicieron. Al principio, creí que solo era para mantener la panadería a flote.
Quizás necesitaran más dinero para comprar productos o expandir la empresa. Pero luego supe la verdad. Trevor, parece que mis padres no solo intentaban salvar la panadería. Intentaban darle dinero para un gran plan secreto. Deduzco que Trevor los convenció de que tenía grandes ambiciones y una gran idea de negocio. Tenía la intención de abrir su propia cafetería de juegos de alta gama. Ni siquiera sé cómo pudieron oírlo. No tenía experiencia ni credenciales reales que lo respaldaran. Simplemente armó un montón de palabras de moda y conceptos llamativos de cosas que ha visto en Internet, pensando que lo harán rico. Me enteré de esto cuando descubrí unos papeles en casa de Chloe. En resumen, tiene un conocido que solía trabajar con mis padres, y le dieron unos papeles viejos que habían dejado. Uno de los papeles era una solicitud de préstamo a nombre de Trevor y hablaba de sus planes para un nuevo negocio. Y la cosa se pone peor. La financiación no era solo para la panadería. También pidieron un préstamo con parte de su casa para conseguir el dinero. Estaban depositando toda su fe en las supuestas grandes ideas de Trevor. No podía creerlo. Aunque nunca había demostrado una verdadera responsabilidad ni dedicación a nada, estaban dispuestos a arriesgarlo todo para ayudarlo a alcanzar su sueño. Todo empezó a tener sentido cuando lo pensé. No solo intentaban proteger el negocio familiar presionándome para que dejara los estudios y trabajara en la panadería. Se trataba de compensar el error de Trevor. Me necesitaban para que viniera a dirigir la panadería mientras ellos invertían dinero y otros recursos en su iniciativa. No sé por qué no me informaron de inmediato. Quizás les daba vergüenza. O quizás pensaron que diría que no enseguida si me enteraba de la verdad. Parecía otra traición, pasara lo que pasara. Estaban dispuestos a arruinar mi futuro para ayudar a Trevor. Y ni siquiera tuvieron la cortesía de ser sinceros. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. He estado trabajando duro para llegar a fin de mes mientras ellos hacían todo lo posible por ayudar a Trevor a cumplir su sueño. ¿Y qué hay de Trevor? No se le encuentra. He oído que ya no hace mucho con la panadería y que sus grandes ideas no han prosperado. Es frustrante, pero también fortalece algo que llevo sintiendo desde hace tiempo. Tomé la decisión correcta al irme. Si me hubiera quedado, solo habría sido una curita para un problema que no causé. Dicho así, es difícil de comprender. Si la panadería está en un estado lamentable. Como dije antes, ha sido una parte importante de mi vida. Y sé cuánto trabajo, sangre y lágrimas le han dedicado mis padres a lo largo de los años. Pero no puedo evitar pensar que crearon este desastre poniendo todos sus huevos en la canasta de Trevor. Ahora mismo, solo intento mantenerme a flote. Me he acostumbrado a ir a la escuela, trabajar y hacer un presupuesto. Pero aún me queda mucho camino por recorrer. No sé qué pasará con la panadería. Y, para ser sincera, no sé si mi relación con mis padres volverá a ser la misma. Les avisaré cuando tenga más que decir. Gracias por estar ahí para mí. Significa mucho. Última actualización. Hola de nuevo. Probablemente esta sea la última vez que actualice. Las cosas han empeorado tanto que he tenido que tomar decisiones difíciles. Creo que es hora de terminar esta parte de mi vida. Gracias a todos los que me han seguido y me han ayudado. Me ha beneficiado más de lo que se nota. La última vez que hablé sobre descubrir el préstamo que pidieron mis padres, dije que no era solo para mantener la panadería. También era para financiar los grandes planes de Trevor. Ya fue bastante duro lidiar con ese descubrimiento. Ya había estado lidiando con las consecuencias de que me separaran intentando rehacer mi vida, y saber que mis padres lo arriesgaban todo por Trevor y me pedían que renunciara a mi futuro lo empeoraba aún más. Desde que me fui, no he hablado con Trevor ni con mis padres en persona. Hablamos principalmente de sus comentarios llenos de culpa en redes sociales, pero la semana pasada, de repente, mi madre me llamó. Casi no respondo porque llamó desde un número que no conocía. Probablemente bloqueé su número principal. Ojalá no lo hubiera hecho. Parecía cansada y a punto de llorar, lo que me hizo sentir extraño de inmediato. Por un segundo, pensé que por fin iba a disculparse o al menos admitir lo injustas que habían sido las cosas. Pero no, lo primero que dijo fue, «Necesitamos que vuelvas». No dije nada y la dejé hablar. Siguió hablando de cómo la panadería estaba en peligro y de cómo la gran oportunidad de Trevor no había salido como lo había planeado. No dijo mucho, pero era evidente que el ideal que les había vendido se había derrumbado. Entonces me dijo que Trevor lo estaba pasando mal y se le quebró la voz. No está lidiando bien con el estrés. Estamos haciendo todo lo posible, pero no podemos hacer esto sin ti. No podía creer lo que estaba oyendo. Incluso después de todo, seguían priorizando las necesidades de Trevor sobre las mías.
No llamaban para ver cómo estaban ni para disculparse. Solo querían que volviera a limpiar lo que dejaban. ¿Por qué haría eso?, pregunté, intentando mantener la voz serena. Me interrumpiste y dijiste que ya no era parte de la familia. Ahora quieres que vuelva como si nada hubiera pasado. Empezó a llorar y a decir cosas como, no lo decíamos en serio, y sabes que siempre nos hemos preocupado por ti. Pero cuando le pregunté sobre el préstamo y el papel de Trevor, se puso a la defensiva. Dijo que solo intentaban ayudarlo a encontrar su camino y que creían que tenía potencial. También dijo que a veces hay que arriesgarse por la familia. Le recordé que era una tontería arriesgarla. Panadería y su casa por la quimera de Trevor, sobre todo porque no tenía experiencia ni una buena trayectoria. No dijo mucho más que decir, salvo que creíamos que saldría bien. En ese momento, mi padre contestó el teléfono. Estaba furioso. Dijo que yo era egoísta por no ayudar y que los había dejado atrás. Esta familia te crió, te lo dio todo, y ahora nos das la espalda cuando más te necesitamos, dijo. No me necesitabas cuando decidiste hipotecar la panadería para Trevor. No me necesitabas cuando me cortaste la matrícula o cancelaste el alquiler. Solo me necesitas ahora porque no tienes opciones y Trevor no puede arreglar este desastre. Mi padre se enfadó aún más, diciendo que no tenía ni idea de lo mucho que habían trabajado ni de lo mucho que se habían sacrificado por la panadería y por mí. Pero en ese momento, estaba harta. Sacrificio. Dije, ustedes fueron quienes decidieron arriesgarlo todo por Trevor. No me preguntaron qué pensaba, y no les importó lo que me costara, así que no se queden ahí sentados y actúen como si les debiera algo. Colgué antes de que pudiera decir nada más. La llamada me dejó conmocionada, pero también confirmó algo que llevaba tiempo evitando. Necesitaba eliminarlos de mi vida por completo. Cada interacción con ellos solo reabrió viejas heridas y me recordó lo poco que me valoraban en comparación con Trevor. Hablando de Trevor, me envió un último mensaje después de la llamada. Fue una larga perorata sobre cómo estaba decepcionando a la familia y cómo le estaba haciendo todo lo posible por salir adelante. Incluso intentó darle la vuelta a la situación como si yo fuera la razón por la que sus planes no funcionaron, diciendo que si Ide se hubiera quedado y ayudado en la panadería, las cosas podrían haber sido diferentes. No respondí. ¿Qué podía decir? Nunca se responsabilizará de sus actos. Y ya no quiero malgastar mi energía en alguien que ni siquiera puede reconocer el daño que ha causado. Así que, aquí estoy ahora. Los he bloqueado a todos. A mis padres, a Trevor, incluso a los parientes entrometidos que siguen intentando presionarme para que haga lo correcto. Los he borrado de las redes sociales. He cambiado mi número de teléfono y les he dicho a mis amigos cercanos que ignoren cualquier mensaje que puedan recibir de mi familia. No es una decisión fácil, y sé que habrá días en que me sienta sola, pero no puedo seguir poniéndome en situaciones donde me traten como un plan B o un chivo expiatorio. Ahora mismo me estoy centrando en mis estudios, en mantenerme al día con el trabajo y, poco a poco, recuperando la confianza. No es perfecto, y definitivamente no es fácil, pero siento que es el camino correcto. Gracias de nuevo a todos los que me han leído y me han apoyado en este camino. Su amabilidad y sus consejos han sido más importantes de lo que creen. Me despido ahora, pero si alguna vez se encuentran en una situación como la mía, recuerden que tienen derecho a priorizarse. Cuídense todos.